días. Ánimo. Bueno, vamos a informar, como lo hacemos los jueves, sobre delitos que se cometen y se castigan o no se permite la impunidad. Esto lo informa el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, nos va a informar. Y luego se va a dar un informe sobre posibles hechos de corrupción en Segalmex, que se están investigando desde hace 2 años, y se va a informar sobre el resultado de estas indagatorias. Ya están en la Fiscalía, pero aquí nos pidieron que se ampliara la información. Va a estar informando, nos va a dar un informe Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública. Estos son los temas. También, por lo mismo, nos acompaña Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, y Leonel Cota Montaño, de Segalmex. Van a estar aquí con nosotros. Antes, vamos a la mina de Sabinas. Allá está Laura Velázquez, que nos va a informar sobre cómo vamos en el rescate de los 10 mineros que quedaron atrapados en esos pozos, en esa mina. Adelante, Laura. Claro que sí, presidente. Muchas gracias. Buenos días. Buen día para usted y para todos y para todas. Continúan los trabajos aquí en la mina de Pinabete, en Sabinas, Coahuila, sumando 351 horas de trabajo ininterrumpidos. Se encuentra el plan de N3. Sedena es quien trabaja y encabeza estas labores. La Coordinación Nacional de Protección Civil, la Guardia Nacional, las Secretarías de Economía y del Trabajo, y asimismo respaldados por el Gobierno del Estado y el Gobierno municipal. Continuamos el día de hoy con los trabajos de geofísica. Esto es al interior de la mina de Pinabete. Aquí seguimos pues esperando los resultados. Esperemos que el día de hoy ya tengamos una preliminar. Se están realizando los estudios de tomografía eléctrica y el procesamiento de datos que realizan en gabinete, lo que nos va a permitir conocer los perfiles de resistencia, de resistividad, la existencia de fallas o de lineamientos, y asimismo cuál es la porosidad y existencia de oquedades. El día de ayer a las 11 de la mañana se llevó a cabo una videoconferencia con la empresa alemana DMT y el Instituto de Seguridad Minera de Alemania. Participó el embajador de México en Alemania, la Sedena, la Coordinación Nacional de Protección Civil y el equipo técnico asesor que se encuentra acá en la mina de Pinabete. Se concluyó por parte de los especialistas alemanes que hay que identificar, como lo hemos venido realizando, por dónde entra el agua, que esto incluye evidentemente a la mina abandonada de Conchas Norte, con los datos que se han generado a través de los estudios geofísicos y que serán concluyentes a la brevedad. También hubo coincidencia en el sellado de las entradas de agua, como se tiene planeado, y también en continuar con los estudios del río Sabinas y posibles filtraciones de la lluvia. Asimismo, continuar con el bombeo de agua hasta que bajen los niveles y seguir con la ventilación posible para evitar gases acumulados. En concreto, señor presidente, la estrategia que se ha implementado en la mina Pinabete para el rescate de nuestros 10 mineros es la adecuada. Asimismo, el día de ayer tuvimos otra reunión, esta fue presencial, fue una segunda reunión con la empresa Phoenix First Response, esta es de Estados Unidos, en el centro de mando de la mina Pinabete. En esta reunión también participó la Sedena, la Coordinación Nacional de Protección Civil y el equipo técnico asesor, y además la Secretaría de Economía. Aquí se concluyó por parte de los especialistas que contamos con el equipo técnico solvente. Esas fueron sus palabras, y con la experiencia suficiente para atender la situación que se ha presentado. Se ratificó que la opción de sellar la apertura entre ambas minas, Conchas Norte y Pinabete, es el procedimiento más adecuado para resolver la inundación en esta mina. Se reconoce, señor presidente, la experiencia y el conocimiento del equipo técnico mexicano, y además validan las acciones que se han venido realizando hasta el día de ayer, que trabajamos de manera conjunta. Nosotros dimos toda la información, el grupo de ingenieros dio la información precisa para poder atender sus comentarios de estas empresas de Estados Unidos y de Alemania, y afortunadamente se valida nuestro trabajo. Asimismo, presidente, por último, informa usted que el volumen estimado de agua desfogada desde el 3 de agosto tiene un acumulado de 391.941 metros cúbicos, y que hasta este momento tenemos instaladas 13 bombas, de las cuales hay una extracción de 651 litros por segundo. Esto es a través de estas bombas instaladas en los tiros de pozo y además en los barrenos que se han construido a lo largo de estos días. Los niveles más recientes que tenemos a las 5 de la mañana es de 34 metros en el pozo 2, en el pozo 3 son de 36 metros y en el pozo 4 de 34 metros. Aquí vamos a continuar, señor presidente, trabajando, informando a la población y principalmente a las familias de los mineros de los trabajos que realizamos para su tranquilidad. Aquí vamos a continuar, señor presidente, estamos a sus órdenes. Gracias, Laura. Un saludo a todos los que están trabajando sin perder las esperanzas, sin perder el ánimo, y un abrazo a los familiares. Vamos a continuar con este trabajo de rescate, que no nos detengamos por falta de recursos, de equipos, de personal. Qué bien que ya se hizo esta consulta a los expertos en Alemania, en Estados Unidos, y hay que aplicar lo que ya se decidió, poner este muro para detener el agua de la mina abandonada, que fue la que, según todo indica, produjo la inundación en la mina vecina.
donde están los mineros, pero hay que trabajar para hacer ese muro de concreto lo más pronto posible y seguir extrayendo agua. Lo de 600 litros por segundo es una buena cantidad, y si se requieren más bombas, de conformidad con lo que vayan recomendando los ingenieros mineros, los expertos y el personal del Ejército, también especializado, que está ahí con ustedes. Muchas gracias, Laura. Gracias, presidente. Buen día. Muy bien. Antes viene a informar Ricardo Mejía, pero quiero enviar un pésame al presidente municipal de Celaya por el asesinato de su hijo el día de ayer. Un hecho muy lamentable, y le mandamos a él, a su familia, a sus amigos, un abrazo muy fuerte. Va a informarnos sobre este caso y otros el licenciado Ricardo Mejía. Gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a informar sobre cero impunidad, no hay crimen sin castigo, que es una acción coordinada del Gobierno Federal, Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con las fiscalías locales, las secretarías de seguridad de los estados y desde luego con la Fiscalía General de la República. Iniciamos presentando en primer término el total de detenciones realizadas por los cuerpos federales y estatales de seguridad en la semana del 11 de agosto al 17 de agosto. Vamos a iniciar estos informes presentando este dato. Hubo un total de 8.305 detenidos y se presentaron al Ministerio Público del Fuero Común y Federal 7.984 por parte de las autoridades policiales. Toda esta información es parte del Registro Nacional de Detenciones que se inauguró con este gobierno a partir de una nueva ley que le da transparencia y además evita cualquier violación a los derechos humanos. Siguiente. Durante los hechos de días pasados, motivados por grupos delictivos que generaron desorden y afectaciones a diferentes negocios y personas, se da cuenta que en el caso de los eventos en Zapopan, Iztahuaca del Río, en el estado de Jalisco, hay un total, siguiente, de 5 detenidos, 3 de los cuales fueron ya vinculados a proceso penal por parte de la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía de Coordinación Regional, y está pendiente la vinculación a proceso de 2 de estos sujetos que fueron detenidos el día de los hechos. Siguiente. En el caso de Guanajuato, por eventos y afectaciones a vehículos y comercios en los municipios de Salamanca, Irapuato y Celaya, hay un total de 13 detenidos quienes afectaron 28 comercios y 19 vehículos. Siguiente. Estos son los 13 detenidos, de los cuales 5 ya fueron vinculados a proceso penal por diferentes delitos, 3 más fueron presentados y puestos a disposición del Ministerio Público Federal y 5 más está pendiente su vinculación a proceso por varios delitos. Siguiente. En el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, por el evento ocasionado a partir de la riña al interior del Cerezo 3 de ese municipio, Cerezo, el Centro de Readaptación Social del Estado, fueron detenidos 7 personas. Siguiente. Por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, una vez que las fuerzas federales, Sedena, Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Municipal pusieron a disposición de la autoridad ministerial correspondiente. Durante el evento, en el enfrentamiento, esta persona cayó de una azotea y fue presentado al Ministerio Público, pero perdió la vida en el transcurso de estas diligencias. Siguiente. En el caso de Baja California, por hechos presentados en Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada, Mexicali y Tecate, hay un total de 17 detenidos por estos hechos. Siguiente. 12 de los cuales fueron ya atraídos por la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República. Otros más fueron detenidos en Culiacán a partir de acciones de inteligencia desarrolladas por la Secretaría de Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de Baja California. Fueron detenidos, ya se calificó de legal su detención y en total son 17 detenidos por los hechos de Baja California de días pasados. Siguiente. En total son 42 detenidos por los eventos de esos días en esos estados. También comentar que elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y Guardia Nacional, en coordinación con la Policía Estatal de Michoacán, detuvieron en flagrancia delictiva a 167 personas civiles armados con armas de uso exclusivo del Ejército, 3 de ellos menores de edad que ya fueron vinculados a proceso, estos 3, y remitidos a la instancia de atención a adolescentes en conflicto con la ley, y los otros 164 ya fueron calificada de legal su detención por parte del juez de control. Se les aseguraron 175 armas largas, casi 23.500 cartuchos, 24 vehículos, de ellos 5 con blindaje, 57 armas cortas, un fusil Barrett calibre 50, y por todos estos hechos la detención, que fue sin ninguna baja, sin ningún lesionado, con una gran operación de parte de la Secretaría de Defensa Nacional y la Guardia Nacional, ya fue calificada de legal la detención. Siguiente. Informar de varias detenciones de presuntos secuestradores. Es el caso del pasado 12 de agosto, cuando elementos de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, en coordinación con la Coordinación Nacional Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad Pública, lograron la detención de Miguel Giovanni, alias El Centauro, y de Wendy Esmeralda N, tras cumplimentarles orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro express agravado en agravio del empresario oaxaqueño Adalberto N, quien fuera privado de la vida por estos 2 sujetos, quienes ya fueron vinculados a proceso penal. Siguiente. También damos cuenta de la detención de diferentes presuntos secuestradores en diferentes hechos, que son acciones que se desarrollaron entre fines de julio y el 8 de agosto por elementos de la Fiscalía de Oaxaca y la Coordinación
Nacional Antisecuestros. Ya se les vinculó a todos, a los 8, a proceso penal por el delito de secuestro en diferentes modalidades. Siguiente. También informamos en el caso de la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, logró ejecutar órdenes de aprehensión contra 5 presuntos homicidas, uno de ellos de Playa del Carmen, el resto de Tulum, quienes habrían perpetrado homicidio en agravio de 6 víctimas y además de dedicarse también al narcomenudeo. Siguiente. También informar que con relación al operativo permanente que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y la Policía Estatal de Chihuahua, lograron una nueva detención, en este caso de Daniel Guadalupe N., quien pertenece a la estructura criminal de José N., alias El Chueco, que como todos sabemos es el principal sospechoso del homicidio de 2 sacerdotes jesuitas y un guía de turistas ocurrido el pasado 20 de junio. Sigue el despliegue, sigue la búsqueda para ejecutarle orden de aprehensión al sujeto apodado El Chueco, pero en el Inter se siguen haciendo detenciones de sujetos vinculados a esta organización criminal. En total, siguiente, hay 19 detenidos a partir de la búsqueda y localización de José N., alias El Chueco, todos ellos vinculados con la organización delictiva de este individuo y quienes además también algunos de ellos son parientes de este individuo. Siguiente, informar de diferentes operativos que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional en diferentes puntos del país que dieron como resultado entre el 9 al 15 de agosto la detención de 17 personas por diferentes delitos. En el caso de Uruapan, Michoacán, fueron 3 agresores detenidos, quienes tenían en posesión 8 armas largas, 27 cargadores, casi 700 cartuchos, chalecos tácticos con las siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación. En Opodepe, Sonora, hubo la detención de una persona quien transportaba 89 kilos de fentanilo en 816,486 pastillas, además de 147 kilogramos de fentanilo, lo que implica un aseguramiento muy relevante por parte de la Secretaría de Defensa Nacional. También en Reynosa, otro detenido con 2 fusiles de uso prohibido, además de otro tipo de material para actividades de carácter criminal. Siguiente. También en Arivechi, Sonora, 3 agresores detenidos. En Matamoros, Tamaulipas, una persona detenida con 130 paquetes de cocaína, 1 kilogramo cada uno, es decir, 130 kilos de cocaína. En Dolores Hidalgo, Guanajuato, también se aseguró a 2 personas con 3 armas largas, casi 400 cartuchos y 2 vehículos. Siguiente. También, nuevamente, en Opodepe, Sonora, 2 personas detenidas y un aseguramiento de 2.280 kilogramos de fentanilo. En Progreso de Obregón, Hidalgo, 3 personas detenidas con un arma larga. Y en Ciudad Juárez, Chihuahua, una persona detenida con 406 pastillas de fentanilo y 1.3 kilogramos de metanfetamina. Siguiente. En el caso de la Secretaría de la Marina, durante el periodo que se informa, se da cuenta que en Iztapalapa, personal de esta institución, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, al efectuar cateo a 3 inmuebles, detuvieron a 4 presuntos secuestradores vinculados con la Unión Tepito, a quienes se les aseguraron armas, envoltorios de cocaína y teléfonos celulares, los cuales fueron asegurados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Siguiente. En Sonora, también, por parte de la Secretaría de la Marina, liberó a una persona privada de la libertad, detuvo a 7 personas relacionadas con actividades de secuestro, aseguró armas, vehículos y equipo táctico en el poblado La Cuadrita, en el municipio de Guaymas. Siguiente. También otra operación donde detuvo a 2 presuntos sicarios de la organización delictiva La Plaza en Guaymas por portación de armas de fuego, droga y además que tenían un mandamiento judicial, es decir, una orden de aprehensión, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Sonora. Siguiente. Durante el operativo permanente que desarrolla la Coordinación Nacional Antisecuestros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación y con apoyo de las fuerzas federales, se ejecutaron órdenes de aprehensión por diversos delitos: homicidio, feminicidio, violencia sexual, robo con violencia, narcomenudeo y secuestro, entre otros. Al 15 de agosto se han detenido 224 generadores de violencia, que aquí se da cuenta. Siguiente. Estas detenciones han apoyado la disminución de los índices delictivos en esa región de Sonora y han permitido una respuesta eficaz de parte de las instituciones federales y estatales frente a estos ilícitos. Con relación a las vinculaciones relevantes, es decir, que pasan ya de la detención, la calificación de legal de la detención y ya la sujeción a un proceso penal, 37 personas que fueron detenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía en materia de delincuencia organizada. Informar que 37 personas que fueron detenidas con armas de uso prohibido, con droga y con diferentes vehículos, fueron sujetas ya, vinculadas ya a proceso penal y con prisión preventiva oficiosa. Aquí hay que subrayar que estas 37 personas ligadas a las 164 personas que fueron detenidos en días pasados dan un total de 201 personas detenidas y se espera ya que las 164 sean también vinculadas a proceso penal. Siguiente. Informar también con relación al caso Bavispe Sonora que se continúa con estos trabajos, que ha dado una respuesta importante por parte de la Secretaría de Defensa Nacional y las fiscalías, en particular la Fiscalía General de la República. Informar que se obtuvo la vinculación a proceso al ejecutar una orden de aprehensión por reclusión en contra de Rubén H., alias el R7, como probable responsable de los hechos ocurridos en noviembre de 2019 en agravio de diferentes víctimas menores de edad y mujeres de las familias Lanford, Miller y Levarón. Siguiente. También informar de otra vinculación relevante. Se obtuvo vinculación a proceso por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de 6 individuos quienes fueron investigados por su probable participación en un delito de secuestro agravado en contra de una mujer en el municipio de Tenancingo, Estado de México. Estos sujetos fueron detenidos en una operación realizada por la Fiscalía Local, la Secretaría de Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Local. Esta célula criminal vinculada al cártel
Jalisco Nueva Generación. Presuntamente se dedicaba además a extorsión, cobro de derecho de piso y secuestro. Siguiente. También en sentencias relevantes, en el caso de Sonora, la Fiscalía General de Justicia del Estado informó de la sentencia condenatoria que obtuvo ante el Tribunal Superior de Justicia en contra de 5 personas a quienes se les sentenció a 124 años de prisión, 3 meses y una multa global de más de 8 millones de pesos por los delitos de secuestro agravado en agravio de 2 personas, así como asociación delictuosa. 124 años de prisión. Siguiente. También en el caso de sentencias relevantes obtenidas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ante el Tribunal Local, hay varias sentencias condenatorias, una de ellas por homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado, donde se sentenció a 4 personas a 46 años de prisión, otra por violación agravada y violación equiparada en agravio de Kevin N., generándole el juez de la causa 41 años de prisión, y en otro homicidio calificado también sentencia condenatoria en agravio de Adán N. por 27 años. Siguiente. Como aquí se informa cada semana, siguen los esfuerzos para prevenir, combatir, perseguir el delito de feminicidio, y del 11 de agosto al 17 de agosto hay 17 detenidos, 4 de ellos sentenciados. Estamos hablando de 3 en la Ciudad de México, 1 del Estado de México, 3 de Baja California, los cuales fueron ya sentenciados, 2 de Nayarit, 1 de Veracruz, 1 de Oaxaca, siguiente, y 6 del Estado de Chihuahua, entre ellos una persona, Carlos N., que ya fue sentenciada. Siguiente. Informar en el caso de Devan y Susana Escobar Basaldúa de Nuevo León, informar que el día de ayer se realizaron 2 reuniones de trabajo en seguimiento a este caso. La primera de ellas con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Antisecuestros, y una segunda reunión con la fiscal de feminicidios, más las personas anteriormente mencionadas y los padres de la víctima, es decir, don Mario Escobar y doña Dolores Basaldúa. A partir de esta reunión se obtuvieron los siguientes acuerdos. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León en las próximas horas formulará imputación penal contra quienes obstruyeron la acción de la justicia al inicio de la investigación. Y la segunda, y por petición de la familia, es decir, por petición del señor Mario Escobar y la señora Dolores Basaldúa, se determinó que una vez ejercitada la acción penal sobre la obstrucción de la justicia, se solicitará la atracción por parte de la Fiscalía General de la República de la carpeta de investigación con el propósito de continuar con las indagatorias que permitan esclarecer este feminicidio y castigar a quienes resulten responsables. El secretario de Gobernación, el licenciado Dan Augusto López Hernández, ya entró en comunicación con el fiscal general para formalizar la solicitud de atracción en virtud de la petición de los padres de Devani Escobar. Siguiente. En el caso del comunicador Juan Arjón López, quien fue encontrado su cuerpo sin vida el pasado 16 de agosto y quien había un reporte de desaparición desde días antes, informar que la Fiscalía General de Justicia de Sonora localizó el cuerpo de este comunicador, que lamentablemente fue encontrado privado de la vida sobre la carretera que conduce a Luis B. Sánchez, a la altura de Pozos de Arbizu, donde acudió el personal de servicios periciales y del servicio médico forense. La necropsia determinó que la causa del fallecimiento, de la muerte, fue traumatismo cráneoencefálico por golpe contuso. Ya hay un grupo especializado de investigadores. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está en coordinación con la Fiscal General de Sonora. Hay varias líneas de investigación relacionadas con cuestiones de carácter personal y profesional. Como parte de los avances, se localizó y aseguró un vehículo Toyota Tacoma con reporte de robo en Salinas, California, en cuyo interior se encontraba un arma larga y se analiza la posible vinculación con los hechos que se investigan. También informar que desde el pasado 3 de agosto había sido localizado un vehículo abandonado Nissan, propiedad del Centro de Rehabilitación, en donde la víctima estaba recibiendo tratamiento de rehabilitación, que posteriormente se corroboró que este vehículo era utilizado por la víctima. Siguiente. Con este homicidio, según las indagatorias y los testimonios recabados en carpetas de investigación y causas penales, son 12 casos de personas periodistas asesinadas durante el presente año. Hay 29 detenidos o buscados y 21 vinculados a proceso penal. Siguiente. Estos son los casos que aquí se ha informado recurrentemente. Esperamos ya muy breve avances en el caso de Antonio de la Cruz. Hemos estado en contacto con la Fiscalía General de la República, quien atrajo la investigación, y para no alertar a los posibles homicidas y no afectar tampoco el debido proceso, no damos cuenta, pero aquí hay avances importantes. Por último, comentar, como nos lo instruye el señor presidente, que con relación al homicidio del hijo del presidente municipal de Celaya, desde el momento que se tuvo conocimiento de la noticia criminal, estamos en comunicación con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez. Hay avances importantes y esperamos que en breve tiempo pueda darse con quienes perpetraron este reprobable homicidio. ¿Sería cuánto, señor presidente? Debo comentar que la mayor parte de los asuntos vinculados con el tema de hoy se encuentran sub iudice, por lo que la información que puedo ofrecer a ustedes está sujeta a los procedimientos de investigación y responsabilidad administrativa, los cuales se sustancian de conformidad con los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, exhaustividad y con respeto a los derechos humanos. Por lo que las autoridades competentes son responsables de mantener la reserva y secrecía conforme a los artículos 90 y 95 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de no transgredir el principio de presunción de inocencia y del debido proceso.
Por su parte, el artículo 210 del Código Penal Federal establece la prohibición de revelar información que un servidor público conoce con motivo de su cargo en perjuicio de algún ciudadano. Adicionalmente, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, en su artículo 113, obliga a las dependencias a guardar la secrecía de la información en tanto las investigaciones no hayan causado estafa. Dicho lo anterior, informo a ustedes. Segalmex fue concebido como un organismo con visión social para rescatar al campo y apoyar directamente a los pequeños productores de granos en las zonas de mayor rezago del país. A partir de esta administración, se planteó la necesidad de un organismo adscrito a la Secretaría de Agricultura encargado de la seguridad alimentaria en coordinación con Diconsa y Liconsa. Por ello, en 2019 se creó Segalmex para favorecer la producción del maíz, frijol, arroz, trigo y asegurar su adquisición a precios de garantía en beneficio de la población más necesitada. Con base en los resultados de diversas auditorías, de denuncias presentadas por servidores públicos y del deterioro de la calidad de la rendición de cuentas de Segalmex, Liconsa y Diconsa, se creó un grupo de trabajo conformado por las Secretarías de Gobernación, de Agricultura y Desarrollo Rural, de la Función Pública, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. El propósito de este grupo ha sido investigar, dar seguimiento y corregir la problemática relacionada con los actos de presunta corrupción de algunos servidores públicos, que además ocasionaron una desarticulación administrativa en las tres instituciones. Los estados financieros dictaminados de las tres entidades, tanto contables como presupuestarios, se integraron cada año a la cuenta pública como parte de la rendición de cuentas a la Cámara de Diputados en atención a las disposiciones vigentes. Por cuanto hace a la dictaminación de los estados financieros, que realizan las firmas de auditoría independientes, coadyuvantes en las tareas de fiscalización a cargo de la Secretaría de la Función Pública, se observó que se incrementaron las inconsistencias en el registro de operaciones y los casos en los que no se aportó la información requerida por los auditores. Ello ocasionó que en el caso de Liconsa se pasara de dictámenes con opiniones limpias en 2019 a dictámenes con abstención de opinión en 2021. Diconsa obtuvo opiniones con salvedades en 2019 y con abstención en 2021. Y Segalmex se mantuvo siempre con dictámenes de abstención. La Secretaría de la Función Pública practicó 84 actos de fiscalización desde la creación de Segalmex en 2019 y hasta el cierre de 2021, que incluyeron auditorías, visitas, verificaciones con montos observados por 6,000 millones de pesos. Durante 2022, para dar continuidad a esos actos, se están ejecutando diversas revisiones a los programas de abasto rural, de abasto social de leche y de precios de garantía, así como a las adquisiciones, arrendamientos, servicios e inventarios. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2020, promovió diversas acciones en las tres entidades, que en conjunto incluyen 22 pliegos de observaciones por 3,465 millones de pesos. Los montos observados por ambas instituciones ascienden a 9,500 millones. Es importante aclarar que cuando se habla en fiscalización de montos observados, debe entenderse como lo que no está perfeccionado en el expediente o en el debido proceso normativo. Lo observado no es necesariamente sinónimo de daño patrimonial, sino de aclaraciones. Y por eso todos estos montos se encuentran en proceso de aclaración, de documentación y, en su caso, de recuperación. Con la información actualizada a la fecha, se encuentran en la Fiscalía General de la República 38 denuncias presentadas por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía General de la República por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa. Las denuncias penales presentadas por las instancias gubernamentales están en etapa de investigación con miras a su judicialización. Principalmente, las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada. A la fecha, un servidor público fue vinculado a proceso por invertir, mediante intermediarios financieros, en instrumentos de alto riesgo, 950 millones de pesos. Esta acción se realizó sin respetar la normativa vigente. El capital ya fue recuperado en su totalidad. Los intereses generados están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados. La Secretaría de la Función Pública actúa como coadyuvante de las indagatorias vigentes en auxilio del Ministerio Público de la Federación para la obtención de datos de prueba que permitan llevar los casos ante un juez. En el ámbito administrativo, con información actualizada a la fecha, la Secretaría de la Función Pública tiene abiertos 618 expedientes para la investigación de presuntas responsabilidades administrativas, de las cuales 38 están vinculadas con las denuncias ya presentadas.
El grupo de trabajo interinstitucional se ha reunido en repetidas ocasiones para orientar las estrategias legales para atender las denuncias y reencauzar el apropiado funcionamiento de las tres entidades. Con motivo de las investigaciones, se ha cesado a servidores públicos de áreas centrales y operativas en toda la República, sin menoscabo de las acciones legales y administrativas que resulten en su contra. Debo decir que se ha renovado toda la estructura de mando. Los cambios de mandos directivos y de personal de las tres entidades se enfocan a la integración de equipos de trabajo proactivos para mejorar los controles internos, la operación y la rendición de cuentas, así como para definir las líneas estratégicas que permitan alcanzar los objetivos institucionales. Entre las acciones en proceso destacan las siguientes: robustecer los sistemas de control interno y de supervisión de las tres instituciones para dar cumplimiento estricto a la norma a fin de erradicar conductas nocivas; armonizar la actuación de las tres entidades y alinear sus competencias y atribuciones; establecer formalmente las representaciones de Segalmex en los estados donde opera, así como fortalecer la estructura de las áreas vinculadas con estímulos y los precios de garantía; modernizar el equipamiento y los sistemas informativos para los centros de acopio y mejorar la interconectividad entre los sistemas de las tres entidades; fortalecer el control de los inventarios de mercancías en los almacenes centrales y rurales e implementar un programa de mejoramiento de la infraestructura física de almacenes y tiendas; actualizar y gestionar eficazmente los padrones de pequeños productores, concesionarios, distribuidores y beneficiarios de los programas de abasto social de leche. Como resultado de las acciones instrumentadas, se observa una mejora en los sistemas de control y registro para el acopio, abasto, distribución, suministro, industrialización y comercialización de alimentos básicos y de leche. En conclusión, con el propósito de combatir la impunidad, el grupo de trabajo está abocado a recabar las evidencias que permitan a las instancias competentes integrar debidamente las investigaciones en curso, para, en su caso, ponerlos a disposición del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Secretaría de la Función Pública acompaña, en coordinación con la Secretaría de Hacienda, a las nuevas autoridades administrativas para evitar que se incurra en irregularidades, atender las observaciones de las instancias fiscalizadoras y sentar las bases de una gestión eficaz y honesta. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues vamos. Quedaron, creo que 2 compañeros. Rocío Jardines. Buenos días, presidente. Rocío Jardines, del grupo de W Radio, perdone. Preguntarle 3 asuntos, presidente. En primer lugar, ¿qué sabe acerca de la información o el seguimiento que se le ha dado al caso de Lidia Cacho? Se tiene información de que el exgobernador de Puebla, Mario Marín, quien fue arrestado en 2021, pues habría ya metido un amparo para salir de forma fast track de la cárcel tras haber sido detenido. Hay que recordar que también ya el Consejo de la Judicatura Federal ordenó que la magistrada Celina Abante fuera removida del tercer tribunal colegiado de Quintana Roo y enviada a Jalapa mientras se le investiga por presuntos actos de corrupción tras presentar el proyecto de sentencia que exoneró a Kamel Nasif. Saber si usted tiene alguna información de que Mario Marín sí ha metido este amparo para poder salir de prisión. Hay que recordar también el mensaje de Arturo Saldívar, que ha dicho que es necesario que ya se entre muy bien en la discusión, que se dejen los egos, las grillas y fobias para poder evitar los feminicidios. Sin embargo, la propia Lidia Cacho ha estado dando mensajes en Twitter que de nada sirve que se presente información, que se presenten pues incluso pruebas como lo hizo ella cuando se sigue teniendo esta falta de aplicación de justicia por parte de la Corte. No sé, Ricardo, si tú tienes información sobre eso. Sí. Mire, yo lo que puedo comentarle sobre esto es que desde que se dieron los hechos estos de amenaza, incluso de aprehensión, de órdenes de aprehensión en contra de Lidia Cacho por sus denuncias, yo estaba en oposición en ese entonces y me manifesté a favor de Lidia Cacho. Y hay constancia en los medios. No se avanzó en investigación en aquel entonces porque Marín le ayudó en el fraude a Calderón, así como lo están escuchando, como otros gobernadores le ayudaron a Calderón en el fraude. El gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás, el que estaba de gobernador en Tamaulipas, que está preso ahora. Pero todo esto puedo probarlo. Incluso el que está ahora de líder del PRI en la Cámara, Rubén Moreira, no sé si está en la Cámara. Sí. A ver si se consigue el video, en donde una vez subió, cuando todavía no estaban tan hermanados, subió a la tribuna a denunciar esto que les estoy planteando, siendo él del PRI, acusando a Calderón del fraude. Todo esto lo recuerdo por los jóvenes, pues, porque ya nosotros ya vamos de salida. Ya hasta podemos decir gracias a la vida que nos ha dado tanto. Pero los jóvenes tienen que conocer esta historia, porque se oculta. Entonces, por eso, a pesar de que Calderón en la campaña, de manera oportunista, había visitado Puebla para denunciar los hechos, como viene de lechón y le ayudan, se calla y no se actúa. Entonces nosotros siempre hemos estado defendiendo a quienes son víctimas de autoritarismo, de violación de derechos humanos, y no se nos olvida, y no hemos cambiado.
tenemos las mismas convicciones. De modo que vamos a investigar lo que estás planteando para ver qué hay sobre estos casos. Si la Fiscalía tiene que ver, el Poder Judicial, y decirle a Lidia Cacho, con todo respeto, y a los que pueden seguir pensando igual, que no somos iguales, que nosotros no protegemos a delincuentes o a presuntos delincuentes, que tenemos autoridad moral. Eso es lo que puedo comentar sobre eso. Y una vez que tengamos ya más conocimiento, lo informamos. Pero si está en poder de jueces, pues sería conveniente que informara el Poder Judicial. Y también decirles que le tengo mucha confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia, no así a otros integrantes del Poder Judicial, porque ese poder también es heredado de aquellos tiempos, son polvos de aquellos lodos, de las épocas de los Marines y los Foxes y los Calderones. Ahí se cundió el Poder Judicial de gente sin escrúpulos. Desde luego hay excepciones, ¿no? Hay, como en todo, jueces, hay magistrados, hay ministros rectos, pero muchos no están a la altura de las circunstancias. Bueno, no olvidemos, también para los jóvenes, Ya hay otros mayores que ni siquiera quieren escuchar esto, se tapan los oídos. Durante el gobierno de Zedillo, del presidente Zedillo, se hizo un acuerdo arriba entre el PRI y el PAN. Y en el gobierno de Zedillo, el procurador era del PAN, para que no se nos olvide. Y el asesor del procurador, el mandamás en la Procuraduría, era Diego Fernández de Ceballos. Se va a enojar Diego ahora, pero ni modo. Y en ese tiempo también, todo lo que eran jueces, magistrados, tribunales, todo era recomendado, o era a partir de recomendaciones del PAN. Sería bueno que se hiciera un estudio, ahí se los dejo de tarea, de jueces, magistrados y ministros, de dónde son egresados, cuántos de la UNAM, cuántos de la Libre de Derecho, cuántos de otras universidades. Es un poco lo que pasó durante el periodo neoliberal en Hacienda. Casi todos los secretarios de Hacienda del ITAM. Creo que es hasta ahora que hay uno de la UNAM, Rogelio, que estudió economía en la UNAM, licenciatura. Y es el primer doctor en economía mexicano graduado en Cambridge. Ese señor secretario de Hacienda. Para los que les gusta destacar los grados académicos, pues Rogelio, doctor en economía de Cambridge, el primer mexicano. Pero la licenciatura la hizo en la UNAM. Entonces sería bueno este estudio sobre el Poder Judicial. ¿De dónde son? ¿Cuántos de escuelas públicas? ¿Cuántos de universidades privadas? Porque esto sí tiene que ver. Presidente, aprovechando que ahorita está aquí el subsecretario, saber si conocen ustedes las condiciones en las que se encuentra Marín en la cárcel. Se ha dicho que tiene privilegios, saber si esto existe o no. Marín, perdón. Que si tiene privilegios. A lo mejor porque está en Cancún, pero... Sí, bueno, recapitular que Mario Marín fue detenido en Acapulco el pasado 3 de febrero de 2021. Se le imputa el delito de tortura, es un proceso del orden federal y está recluido en el Centro de Readaptación Social de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. Estamos ahorita concentrando información, pero evidentemente pues no debe haber ningún privilegio ni ningún trato distinto a cualquier persona privada de la libertad, evidentemente siempre con respeto a los derechos humanos, pero de ninguna manera con un trato privilegiado. ¿Sería cuánto? Gracias. Presidente, preguntarle en segunda instancia, ¿ya se han cumplido? De todas maneras, la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser prisión. Así dicen los Tigres del Norte, ¿no? El corrido. Que van a estar con nosotros, los Tigres del Norte, el día 15 de septiembre, en el Zócalo, en el Grito. Están todos invitados, todos los mexicanos, mujeres y hombres. También no sabemos si van a entrar todos, pero vamos a procurar que además del Zócalo haya pantallas para que todos participemos el día 15 de septiembre. Adelante, presidente. Gracias. Le comentaba, en Grupo Radiopolis le hemos estado dando seguimiento a esta situación con los mineros. Se han cumplido ya 2 semanas, presidente, de estos trabajos que se están haciendo así de manera constante. Hemos tenido la información. Pero saber qué datos tiene usted de la posibilidad de que sí se pueden encontrar los mineros con vida pues, o saber si se tienen algún dato de que pudieran estar refugiados en algún sitio. Se había publicado que incluso pues pudo haber alguna corriente haberlos llevado con esta inundación que se sufrió. ¿Saber qué información tiene usted al respecto? Pues la que se proporciona todos los días, porque estamos transparentando todo. Por eso se informa a diario. Nosotros tenemos informes constantes de lo que está pasando allá en las minas de carbón, con todos los que están trabajando. Como se sabe, esta mina se autorizó, se concesionó, ya lo dijimos, durante el gobierno de Fox, cuando empezó el derroche de entrega de concesiones. Bueno, comenzó con Salinas, empezaron a entregar concesiones a diestra y siniestra y fue cuando empezaron a vender también las plantas mineras. Fue cuando se vendió Cananea a lo que se conoce como Grupo México, en la época de Salinas. Cuando los procesos de privatización, ya hemos hablado mucho, que los tecnócratas decidieron que había que desincorporar, esa fue la palabra que usaron, bienes llamados no estratégicos. Todo esto, pues, de manera eufemística para dar paso a la privatización y al saqueo, porque todos estos bienes se entregaron a personas allegadas a el gobierno de Salinas. En muchos casos se remataron estos bienes y se fingió
de que se hacían subastas, pero ya de antemano se sabía quién iba a ganar, porque ASPE, el hermano de Salinas, eran los encargados de entregar los bienes, de decir a quién le iba a tocar, un banco, una empresa, una mina. También esto es para los jóvenes. Entonces ahí empezó, siguió con Zedillo. Aunque se pelearon, continuó el salinismo como política. Zedillo fue el que entregó los ferrocarriles nacionales. Y luego vino el llamado cambio y continuó lo mismo. Ahí, con Fox, sobre todo con Calderón, fue cuando más concesiones se entregaron para la explotación minera. Estamos hablando de millones de hectáreas del territorio nacional. Ya lo hemos dicho. En total, en el periodo neoliberal entregaron 120 millones de hectáreas el territorio. El 60% del territorio nacional lo concesionaron. Ni en los 3 siglos de dominación colonial, ni en el porfiriato se enajenó tanto el territorio nacional como en este periodo neoliberal o neoporfirista. Muchos ejidatarios, pequeños propietarios, no saben que ya lo que está debajo de sus terrenos está concesionado en Sonora, en Durango, en Oaxaca. Entonces, en ese contexto, en esa fiebre, se entregaron estas concesiones en 2003. Entonces, no había pues ningún cuidado. Se entrega la concesión de esta mina junto a una mina que estaba cerrada, tenía 20 años, abandonada, inundada por completo. Pero la diferencia es de que la mina donde están atrapados los mineros es de mucho menos superficie que la mina abandonada. Estamos hablando de 10, 20 veces más. Entonces, la acumulación de agua en la mina abandonada, de acuerdo a los diagnósticos de los técnicos, es muchísimo. Entonces, cuando los mineros que están atrapados bajan a buscar el carbón, son 15, se infiere que se afecta a una de las paredes de conducción entre las minas, se viene el agua, viene la inundación, los que se salvan salen por la misma presión del agua, 5, quedan 15 y 10 quedan atrapados. Entonces, desde que sucede este lamentable accidente, tomamos decisión de enviar personal. Se aplica desde el mismo día el plan DN3 y se mueve personal de la región militar, de la zona militar, inicialmente 90 elementos, desde la tarde del día del accidente, y ponen el campamento y se empieza a trabajar. Entonces llegan técnicos, mineros, expertos de la zona, entonces recomiendan pues que lo que había que hacer era extraer el agua para salvar a los mineros, rescatarlos. Y se empiezan a conseguir bombas para extraer el agua, se instalan bombas, se llevan bombas de todo el país, en camiones, en aviones, hay como 500 personas trabajando día y noche. Entonces ya se estaba logrando achicar los pozos. Ya se tenía un tirante de agua en algunos pozos de 2 metros, 2,5 metros. Se estaba pensando bajar a 1,20 m. Incluso se llegaron a introducir buzos, pero había mucha madera, derrumbes, todo esto con cuidado. Y de repente, a la madrugada, se infiere que se abre otro boquete de la mina inundada y todo lo que se había logrado, pues se vuelve a inundar. De nuevo los pozos se vuelven a inundar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a consultar, porque también los familiares, además entiendo perfectamente, y no solo lo entiendo, sino me da sentimientos la situación de los familiares, que llevan ahí también al mismo tiempo y muy desesperados. ¿Usted se va a volver a reunir con ellos, presidente? Vamos a ver cómo van a seguir evolucionando las cosas. Ellos plantearon de que se pidiera la opinión de expertos o que se trajeran expertos. Dijimos que sí. Y ayer se hicieron ya las consultas con expertos alemanes y estadounidenses y la conclusión es de que se está haciendo lo correcto, que lo que están proponiendo los técnicos mineros mexicanos, especialistas, es lo correcto, que va a consistir en la construcción de un muro de concreto para buscar detener la corriente del agua hacia la mina donde están los mineros atrapados. Entonces ya estamos trabajando en eso y se sigue bombeando, aumentó el volumen de bombeo. No sé si puedes poner la gráfica de hoy en la mañana del general. Esta fue la inundación en este pozo. Y ahí vamos aquí. Y de repente, y empezamos. Está bajando poco, porque seguimos extrayendo agua. Este es el 2, lo mismo. Y este es el 3, que está más cerca de la mina abandonada. Pero también aquí ya tenemos una disminución. Se nos subió hasta 41 metros, 74. Seguimos bombeando. Y se está buscando la forma de construir de concreto un muro para detener la fuente del agua. Desde luego todo esto con estudios que se realizan desde el principio. ¿De que continúen con vida los mineros, presidente? Pues eso es lo que deseamos, ¿no? Okay. Con todo el alma. ¿Mande? Pues es que se pensaba, y además iba
funcionando la estrategia. Y es un asunto de los técnicos y de los especialistas y de los mineros que conocen muy bien del terreno. Claro que sí. Le preguntan a Denise Dresser, ¿cómo se llama? Es que hay dos Denise. La del ITAM, Dresser, o a Chumel, o a lo de Mola, ¿no? O al de ayer a Curcio, y a tantos otros. Pues ellos van a decir de que estuvo mala estrategia, porque ellos son todólogos, sabenlo todo, son sabiondos. Pero pues este es un asunto que tiene que ver, aquí sí que con expertos y con gente de experiencia. Okay. No nos han informado. Presidente, por último preguntarle, ya la primera sala en la Suprema Corte pues invalidó la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y este desafuero que aprobó el Congreso de la Unión. Se determinó que quienes pueden aprobar un desafuero solamente son el Congreso del Estado. Saber su opinión al respecto, presidente. Gracias. Pues es una decisión del Poder Judicial. Hay cosas que a mí no me parecen, como seguramente a muchos otros, pero tenemos que respetar la decisión del Poder Judicial. Hay que respetarla. O sea, es una controversia, y hasta su nombre lo indica, controversia entre poderes. Y en este caso, la autoridad competente, que es la Suprema Corte de Justicia, que resuelve no dándole la razón al Poder Legislativo. Solo en el caso, que eso también hay que aclararlo, de la orden de aprehensión por corresponder al Poder Legislativo local el procedimiento. Eso no significa impunidad. Al menos eso es lo que yo entiendo. Y hay que respetar la decisión de la Suprema Corte. Falta una compañera, y luego tú, que fuiste el que planteaste lo de Segalmex. Eliana Valadez. Sí, aquí estoy, presidente. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias por darme la oportunidad de preguntar. En este caso, pues mi pregunta tiene que ver con la reforma electoral. Mi pregunta, pues, es acerca de la reforma electoral, señor presidente. La oposición ya dijo que no apoyaría la reforma electoral propuesta por usted. Una reforma electoral que fortalecería la democracia, ayudaría para que no existan partidos, magistrados y consejeros ricos con pueblo pobre, y para que la comunidad migrante pueda participar de manera directa en las elecciones. También garantizaría la participación abierta. Como usted sabe, se están llevando a cabo foros de Parlamento abierto y asambleas comunitarias. Directamente la oposición defiende al INE, a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama. Señor presidente, ¿cuál sería su plan B en cuanto a la reforma electoral? Si hay un plan B, presidente, porque, por ejemplo, Alito Moreno ya dijo que no pasarían reformas que afectarían al país, y, por ejemplo, Ricardo Anaya dice que usted, a la mala, quiere pues quitar al INE para poder perpetuarse y para pues poder ganar elecciones en el 2024. Mire, lo cierto es de que el INE y el Tribunal Electoral no actúan con imparcialidad. Están sometidos por los grupos de intereses creados que todavía actúan del antiguo régimen. Esa es la verdad. Si nosotros estamos aquí, no es por ellos. Nosotros estamos aquí por el pueblo, por la gente. Entonces, como dicen los abogados, aceptando sin conceder. Vamos a imaginar lo peor, de que quedaran los mismos, que no se lleve a cabo la reforma. ¿Qué hacer? Pues seguir haciendo conciencia en el pueblo. Seguir adelante con la revolución de las conciencias. ¿Para que no puedan hacer fraudes? ¿Cómo se evita el fraude? Con la participación de la gente. Esa es la mejor receta para curar ese cáncer. Y lo vimos en Tamaulipas, en las elecciones pasadas, ya que estamos hablando de Tamaulipas. En un ambiente difícil, de acoso, de miedo, de promoción, de violencia, la gente salió a votar. Porque cuando la gente no participa es cuando se les facilita el fraude. Cuando la gente participa, aunque compren votos, aunque amenacen, no les alcanza. Y esto se tiene que tener muy presente, porque la democracia obviamente no es el INE, ni es el Tribunal Electoral. La democracia es el poder del pueblo. Es lo que ellos dicen, que la democracia corre riesgos. No, al contrario, corre riesgos con ellos. Pero la democracia en México se ha abierto paso a pesar de ellos y de los grupos de intereses creados y de la oligarquía y de los medios de información al servicio del régimen de poder. Ha sido heroico. En un país en donde casi nunca ha habido democracia, en la historia independiente de México, es muy difícil encontrar periodos democráticos. Si estamos hablando de 500 años de independencia de México, yo creo que cuando mucho, 20 años de democracia. Los 10 años de la República restaurada del siglo XIX. Porque, fíjense, logramos la independencia, solo hay un periodo de 4 años del presidente Guadalupe Victoria. A partir de ahí, fraude. Le hacen fraude a Vicente Guerrero, que contiende por la presidencia de la República. Y luego Santana, 11 veces presidente. Y luego viene la revolución de la reforma, y nos invaden, y luego se recupera la República, y vienen estos 10 años de 1867 a 1877, finales del 76, que llega por la fuerza Porfirio, con la bandera de la no reelección, y se queda 34 años. Luego viene la Revolución Maderista,
¿Cuánto tiempo es presidente Madero? 2 años, pero lo asesina. No, ni siquiera 2 años, menos, como 15 meses. Y luego el cuartelazo de Huerta. Y luego triunfo de la revolución y el surgimiento del PNR, que es un partido único desde el 29. La revolución no pudo establecer la democracia. Se lograron avances importantísimos en lo social, en lo económico, pero en lo político, como siempre lo decimos, recordando a don Daniel Cosío Villegas, ya no estaba don Porfirio, era doña Porfiria, pero lo mismo. Entonces, ¿cuándo empieza esto a cambiar? En el 88. Hay otro fraude. No es el único. Se habla de fraude cuando participa Vasconcelos. Se habla de fraude cuando participa Almazán en contra del candidato Ávila Camacho. Y luego se habla de fraudes cuando participa el general Enríquez en contra de Ruiz Cortines. Y ya después se llegó al grado de que nada más había un candidato. Creo que López Portillo. Nada más fue uno y Campa, sin registro, independiente, que llegó a sacar 1 millón de votos. Y luego hasta el 88. Ya que sabemos el resultado, quemaron las boletas, los paquetes electorales. Y ahí se dio el pacto ya entre Salinas y los líderes del PAN por el mismo proyecto. Pero siguieron, después de eso, hablando de que eran distintos. Aunque con Zedillo se dio esto a lo que hice mención. Va de candidato Diego y va de candidato Zedillo y va de candidato el presidente, el ingeniero Cárdenas. Esto en el 94. Y llega Diego al debate y y se va para arriba. Yo no sé cómo estaban las encuestas en esos tiempos, porque a lo mejor ni había, pero era Diego. Y de repente desaparece 1 mes y de ahí vienen cosas de otro tipo. Entonces gana Zedillo, pero además después de haber sucedido el lamentable asesinato de Colosio, gana Zedillo. Y luego no quiere decir que se hace fraude por Fox, pero no se le obstaculiza tanto. Y hay apoyo también de potentados a Fox. Pero bueno, por primera vez pierde el PRI la presidencia. Un hecho histórico. Decía Fox en campaña que iba a meter a la cárcel a Salinas y a todos los salinistas. Y terminan, como dirían en mi pueblo, amacollados. Es que es interesante. Terminan pues de aliados. Y el que entra después de todo el esfuerzo de mucha gente luchando por la democracia, Fox, en vez de garantizar elecciones libres, participa para imponer a Calderón y para robarnos la presidencia. Porque él lo ha confesado. Fox, como es deslenguado, lo presume. Le preguntaron un día, ¿pero usted cargó los dados? Claro, ¿cómo iba yo a permitir que entrara? Ese que es un peligro para México. Y estos gobernadores, a los que hablamos, y otros más, ayudaron. Marín y los de Coahuila, los de Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, Tamaulipas, todos. El PRI ayudó al PAN. Y luego viene la elección de Peña y le devuelven la mano, porque todos los panistas de arriba apoyan a Peña. Fox no llamó a votar por la candidata de su partido, por la señora Josefina, llamó a votar por Peña. Entonces, cuando me preguntas, ¿y en todo esto el INE qué? Pues nada. ¿Llamaría a la oposición a rectificar su voto para la reforma electoral? Sí, pero son responsables ante el pueblo. Ellos tienen que asumir su responsabilidad. La gente pues se da cuenta. Imagínense, estamos proponiendo una reforma para que los consejeros y los magistrados del INE y del IFE no los elijan los partidos en la Cámara, porque se reparten a los consejeros, sino que los elija el pueblo, que presente el Poder Legislativo una lista para consejeros, 10, mitad hombres, mitad mujeres. Que el Poder Judicial, 10. 5 hombres y 5 mujeres, cumpliendo todos los requisitos. ¿Cuáles requisitos? No tener vínculos con partidos, ser verdaderamente independientes, ciudadanos, de inobjetable honestidad. Y 10, el Ejecutivo. Son 30, y se hace una boleta con los 30. Y se elige de los 30 los más votados, las mujeres y los hombres. Y hay un periodo para que la gente los conozca, sepa de sus antecedentes, de dónde vienen, qué hacen. Eso es más democrático que como se impusieron a los actuales consejeros. Pues no costaría mucho. Claro, si la elección la hace el INE, olvídense. Esa es una. Lo mismo elegir así a los magistrados. Segundo, que ese órgano autónomo, independiente, ¿sí?, democrático, con toda la legitimidad, por haberse constituido a partir de la voluntad de la mayoría del pueblo, ese órgano sea el encargado de hacer todas las elecciones, que ya no se repita en cada estado, porque son gastos excesivos. Un órgano electoral encargado de organizar todas las elecciones. Luego, la reducción del presupuesto. ¿Cuánto nos ahorramos de presupuesto? La otra cuestión que estamos proponiendo es que ya no tengan presupuesto los partidos. Ahí es también donde no les gusta. Que tengan lo básico. Lo otro, que se quiten los pluris.
que todos los que representen al pueblo sean electos democráticamente, que no tengamos 500 legisladores, que tengamos 300. Eso es lo que estamos proponiendo. Y dicen, no, huelga. Pero tu pregunta es, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros vamos a cumplir. Ya se envió la iniciativa, se va a discutir. Claro, hay mucha manipulación. Les decía yo que pasé por las lomas y vi en unas casas afuera. Sí. Aquí defendemos al INE. No queremos que desaparezca o que se destruya. O sea, ¿quién sabe qué idea les han metido en la cabeza? Eso es lo que dicen, que quiere usted desaparecer el INE. Sí. El INE no desaparece, lo que se tiene es un órgano autónomo, independiente, que representa al pueblo, no a la mafia del poder. Pero si no lo prueben, con la gente como lo hicieron los de Tamaulipas, regresando. ¿Qué pasó en Tamaulipas? Fue el estado de los 6 en donde más salió la gente a votar. De los 6 estados donde hubo elecciones. Imagínense esas convicciones ciudadanas, estar ahí horas haciendo fila para votar. Esa es la elección. Lo dije la vez pasada y lo repito ahora. Si me dicen, en estos últimos tiempos, ¿cuál es el pueblo que ha demostrado tener más vocación democrática? Los tamaulipecos, sin duda. Si no hacen eso, no se hubiese impuesto el fraude. Estamos hablando en plata, ¿no? Así es. Porque si no, no nos vamos a entender. Entonces, cuando vota el 40% del padrón, si compran el 20%, con eso. Pero cuando vota el 60% del padrón y compran el 20%, no les alcanza. Entonces hay que participar. Y es como la libertad, que no se implora, se conquista. Y yo pienso que se va a poder seguir avanzando en la transformación. Se está avanzando en la transformación. Y luego, también es muy importante, para hacer valer la democracia, el compromiso de que el gobierno no participe en las elecciones. Si el gobierno no participa en las elecciones, no hay fraude. Y la mala costumbre era que desde aquí, desde Los Pinos, se decidía. Yo lo enfrenté y lo padecí. A Fox se le metió en la cabeza que yo, por ningún motivo, y hasta lo externaba, iba yo a llegar. Y se esmeró en eso. Mandó delegados, secretarios a los estados. Por ejemplo, el de Comunicaciones, Cerizola. Este fue a Tamaulipas. Y hay una conversación telefónica en donde está platicando con el gobernador de Tamaulipas y le dice, gracias, oye, te pasaste, no era para tanto. Pero estamos muy contentos contigo. Muchas gracias. Las llamadas de la maestra Bester, que por cierto ahora dio su opinión sobre Leti. No está Leti, ¿verdad? Bueno, ya le voy a decir lo que dijo la maestra Bester. Dice que bueno, la maestra también le habló al mismo de Tamaulipas, el día de la elección, a las 12 del día, 1 de la tarde, diciéndole, pues ya está todo esto, ya hablé con los otros gobernadores y hay que resolver ya, no se puede permitir y actuar. ¿Y qué iban a hacer a esa hora? Pues ni modo que llamaran a votar, ¿no? A esa hora, no, ya fue la preparación del fraude, del relleno de las urnas, ¿no? La falsificación de las actas, el fraude. Y también la maestra ya lo reconoció, de que lo hizo, porque me buscó a mí, y es cierto, y yo no quise hablar con ella. Me buscó como candidato y entonces se fue con Calderón y como ahí estaba en vigor el haya sido como haya sido, pues ahí se entendieron. Muchas gracias, presidente. Y pues disculpe que no me presenté, Eli de Eli TV Oficial en el canal de YouTube, redes sociales, y paralelo a esto, presidente, y hablando de conquistar la libertad, pues aquí en México se encuentran varios héroes vivientes paisanos que pues han venido a unos foros, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, pues a poner sobre la mesa varios temas, ¿verdad? Incluyendo pues el tema de los consulados, los bancos del bienestar, entre ellos pues la reforma electoral, porque pues también están muy interesados en participar en las elecciones. Como usted los ha nombrado, héroes vivientes, usted sabe que pues cada mes se rompen récords de remesas y pues son muy importantes para México. Ellos, presidente, lo que están buscando esta comitiva es una reunión con usted. Creo que usted pues es muy consciente, ¿verdad?, con las visitas que usted ha tenido a Estados Unidos, de la importancia que están tomando los paisanos en la política mexicana, y pues ellos están buscando, como siempre, ¿verdad?, ese trato digno dentro de los consulados, etcétera, ¿no? Ellos quieren saber si usted puede recibir en estos días a esta comitiva para expresarle a usted directamente pues las necesidades de ellos como paisanos. Sí, lo cierto es que como hay muchas agrupaciones, yo los recibo a todos, ¿no? Pero le he pedido al secretario de Relaciones, a Marcelo Ebrard, que hable con todos y que podamos llegar a un acuerdo, y yo después los recibo, pero necesito que el secretario Ebrard... Lo que pasa, presidente, es que sí ya han tenido reuniones con el secretario Ebrard. De hecho, pues en sus visitas a los Estados Unidos sabemos que usted trae una agenda muy apretada y pues es muy difícil que se reúna con la comunidad. Personalmente conozco a los paisanos que pues están aquí en México y sé que su interés es más que ayudar. Entonces, por eso ya están buscando este otro paso, ¿verdad?, de esta reunión con usted. Si es posible, ellos están dispuestos a esperar cuando usted abra un espacio. Les propongo que hablen con Marcelo, y yo le voy a pedir al secretario, Marcelo Ebrard, que los reciba, que se dé ese encuentro, y que porque es el conducto adecuado. Pueden hablar conmigo, eso no hay ningún problema. El asunto es darle seguimiento
a las cosas, que no se queden, ¿sí?, a medias, y que podamos ponernos de acuerdo. Bien, entonces que platiquen con Marcelo. Yo le tengo confianza a Marcelo. También eso debe de tomarse en cuenta, ¿no? Tenernos confianza. ¿Sí? Entonces le tengo confianza a Marcelo, pues por eso es secretario de Relaciones Exteriores, es su trabajo. Entonces, que hablen con él, que les pongan todo lo que ellos ven sobre el funcionamiento de los consulados. Nosotros tenemos interés en que se proteja a nuestros paisanos, que los consulados funcionen muy bien, que se protejan los derechos humanos. Yo planteé y quiero que se convierta en realidad el que los consulados sean como procuradurías para la defensa de nuestros paisanos migrantes. Entonces, ver exactamente si los cónsules están actuando adecuadamente, si se defiende a los migrantes, pero con profesionalismo, con objetividad, con la verdad, no con el quítate tú porque quiero yo, no con politiquería, porque me cae mal este cónsul, ¿sí? Y no me parece que no, aquí eso no cuenta. Pero si el cónsul le está haciendo mal las cosas, si no defiende a los migrantes, a nuestros paisanos, si no va a la oficina, si se la pasa de vacaciones, entonces sí. Sí, se lo comento, presidente, porque pues yo soy de allá, vivo en Orlando, Florida, y no le podría decir tampoco que todos los consulados son terribles, ¿no? Hay muchos consulados que sí están haciendo su trabajo, pero en general, pues sí se necesita, digamos, reformar ¿Sí? los consulados para bien de todos los mexicanos, ¿verdad? A través de Jesús Ramírez podemos Sí, hacer... yo estoy de acuerdo, que hace falta un análisis, una revisión para que funcionen mejor los consulados. Y yo siento que debemos de defender a los migrantes. Tenemos asuntos pendientes. Por ejemplo, hay un ofrecimiento de regularizar a migrantes que no se ha cumplido. Está una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos, pero hay que estar demandando de que se cumpla con ese compromiso. Así como se cumplen otros compromisos que tiene el gobierno de Estados Unidos y el Congreso de Estados Unidos al interior de Estados Unidos y afuera. ¿Por qué no cumplir con este compromiso que se hizo, que ya lleva tiempo? También el que se le respete a los mexicanos, porque lo he dicho en otras ocasiones, los hermanos puertorriqueños son 5 millones, los hermanos cubanos son 4 millones y nuestros paisanos mexicanos son casi 40 millones. Aportan mucho económicamente en Estados Unidos. Aportan mucho en lo económico y además no son tomados en cuenta. Las otras comunidades tienen hasta senadores, diputados, mucha participación en el gobierno de Estados Unidos, y a los mexicanos no se les toma en cuenta. Y los legisladores de origen mexicano o de origen latinoamericano o del Caribe lo que hacen es lanzarse en contra de los mexicanos o de los migrantes. Hay unos legisladores de los dos partidos que se la pasan cuestionando a los mexicanos. Ya vamos a empezar a actuar con todo respeto. El que maltrate a los mexicanos, que por necesidad se han ido a buscarse la vida a Estados Unidos y que trabajan honradamente para el engrandecimiento de esa nación, los que los maltraten, los discriminen, esos no deben de tener votos de los mexicanos estadounidenses. No, ni el partido que los postula, ni el candidato, para que vean lo que se siente. ¿Cómo se va a votar por alguien que se dedica a tratar mal al migrante? Todos los seres humanos somos migrantes, todos. Y la gente no se va de sus pueblos, no abandona a su familia por gusto, sino por necesidad. Es un derecho humano, es el derecho que defendía el gran presidente, yo creo que el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos en la historia, Franklin Delano Roosevelt. Derecho a vivir libre de miseria, es un derecho universal, derecho humano universal. Entonces, no podemos permitir, quedarnos callados, desde luego, respetuosamente, pero ya no queremos que agarren el tema migrante, el tema mexicanos, para sacar votos o pretender sacar votos, porque también ya eso le cae mal a la gente en Estados Unidos. Pero estos se quedaron en el almanaque y siguen con lo mismo, siguen con lo mismo, siguen con lo mismo. No entienden que esto ya cambió, que ya el pueblo estadounidense, el pueblo mexicano, el pueblo latinoamericano, el pueblo en el mundo ya cambió. Y ellos quieren seguir metiendo vino nuevo en botellas viejas, políticas medievales, obsoletas, que la gente ya rechaza, solamente porque todavía tiene mucho control de medios de información, como decía Gramsci. El Estado, desde luego hablando del Estado autoritario, decía Gramsci, son dos cosas, un aparato de fuerza y una ideología. ¿Y qué es la ideología? El control de los medios de información. Entonces, pero ya eso está en crisis, ya no funciona. Y el aparato de fuerza, pues tampoco, porque ya se está viendo que con la guerra no se resuelve nada. Eso nada más deja sufrimiento. Entonces, vamos viendo el planteamiento y estamos muy agradecidos con nuestros paisanos. Aquí lo digo, pero ¿cómo estamos saliendo? Por los aumentos al salario. Quisiéramos más, pero han habido aumentos al salario, como nunca en los últimos 40 años. Por los programas de bienestar y por la remesa. Eso que va abajo es lo que nos da tranquilidad, estabilidad, gobernabilidad. Si le siguiéramos, no lo íbamos a hacer nosotros, pero si nosotros no hubiésemos ganado y hubiese continuado más de lo mismo,
y todos los apoyos arriba, como lo hacían, ahí sí que el país estaría en completa ingobernabilidad. Pero no, la gente quiere salir adelante, tiene esperanzas y quiere hacerlo pacíficamente y vamos bien, a pesar de que nos ha tocado enfrentar la pandemia, esta crisis económica por la guerra en Ucrania, y vamos, adelante. Gracias, presidente. Y ya, por último, rápidamente me gustaría hacer una denuncia, presidente. No sé si recuerde, pero hace como 1 año y medio más o menos estuve aquí haciendo una denuncia para una comunidad en Querétaro, conocida como Peñitas, que no se le había censado para recibir sus beneficios, ¿verdad?, de bienestar. De hecho, pues ellos le habían enviado una muñequita Lelé, no sé si la recuerde. Pues después de que se hizo esa denuncia, la comunidad tuvo varios, digamos, ataques ahí a la comunidad, hasta que, pues ahora en agosto 5, pues a las 4 de la mañana de la nada vinieron y los sacaron, digamos, violentamente, sacando a mujeres, niñas, niños, adultos mayores, y pues en estos momentos esa comunidad de más de 80 familias están en la calle, han ido a varias instancias a pedir ayuda y pues no se les ha querido ayudar, que es en el municipio de Santiago de Querétaro, y pues el presidente de la comunidad, Luis Bernardo Nava Guerrero, digamos, hizo ese atrozo con la comunidad. Ellos piden a usted que si puede ayudarlos humanitariamente, porque pues ahorita se encuentran en la calle desprotegidos y pues sin nadie que los pueda auxiliar. Y en otro tema rapidito, presidente, sé que si tiene informe sobre el Banco de Bienestar de la localidad de Presa en el municipio de Tezonetepec, Hidalgo. Le hago este comentario, presidente, porque los habitantes están haciendo el esfuerzo para comprar el terreno, ya que las autoridades municipales no cedieron el terreno para la construcción del Banco del Bienestar, y ellos están juntando el dinero porque ellos sí quieren el Banco del Bienestar, el municipio pues no. Hay un youtuber llamado Juca Noticias, pues que él les está ayudando a recaudar los fondos para poder comprar el terreno. Entonces sería nada más esas dos situaciones, presidente. Muchísimas gracias. Rosa Isela Rodríguez, atiéndalo primero, lo de las familias, ahora aquí con Jesús, para que se pongan de acuerdo, y lo del terreno del Banco del Bienestar, lo mismo, lo vemos con el general Loza, tú te haces cargo. Este es Xontepec, me imagino, ¿no? Xontepec, sí, de Xontepec del Dama, sí, de acuerdo. Le dejo ahí unos que le enviaron los paisanos. Sí. Gracias. Sí. A ver, compañero, vamos a darle, es que él fue el que pidió que vinieran los compañeros de... Si me lo permite, quisiera hacer las primeras preguntas al secretario Salcedo en torno a este asunto de Segalmex, Diconsa y Liconsa. Para empezar, me gustaría saber, usted habló de 900 millones de pesos aproximadamente que se movieron hacia inversiones en acciones bursátiles privadas. Me gustaría saber si un funcionario no quiero ser despectivo, pero de tan mínimo rango puede mover este dinero sin la autorización de su director general. ¿Esto es posible? Si es así, ¿no se corre el riesgo en la administración pública total de que funcionarios menores pudieran mover tanto dinero de forma pues ilegal? Y la segunda pregunta tiene que ver con esta función pública, tiene que presentar ya las denuncias, pero apenas vimos ayer que la Auditoría Superior de la Federación perdió un juicio en contra de un exfuncionario de Javier Duarte, uno de los funcionarios que se ha señalado con más corrupción en el país, y fue perdido el juicio por la Auditoría Superior de la Federación por presentar extemporáneamente las pruebas en contra de este exfuncionario. ¿Qué riesgo tenemos ante la posibilidad de todo este tiempo que ha pasado? Usted habla de las cuentas de 2019, 2020 y 2021, todavía ni siquiera las tenemos, se van a tener hasta febrero del próximo año, pero ¿qué posibilidad corremos de que no se llegue a un castigo ejemplar en este sentido? Y si me lo permite, presidente, preguntarle a usted, usted nos ha mostrado el pañuelo blanco de la anticorrupción desde hace ya varios años. Sin embargo, esta corrupción o presunta corrupción se daba en funcionarios que usted nombró. ¿Se siente defraudado por estos funcionarios porque les dio la confianza y aún así cometieron estas irregularidades? Muchísimas gracias. Sí, mira, aquí lo importante es que no se permita la corrupción y que no haya impunidad. Imagínate que un caso así se estuviese tratando en el gobierno de Eliseo Peña o del gobierno de Calderón o de Fox. No, ni habían, bueno, eso los dejo de tarea. ¿Cuántos casos así? Ahora es distinto. Ahora, cuando se dan casos de corrupción de inmediato, incluso lo planteé desde mi toma de posición. Dije, sostengo que lo mejor es prevenir y que si se quiere enjuiciar a los expresidentes, propongo que sea una consulta y yo voy a votar en contra. Lo dije. Al mismo tiempo me comprometí a que hacia adelante no íbamos a permitir nada de corrupción, cero corrupción, como tú dices, pañuelo blanco, y lo estamos cumpliendo. Y este es un hecho. Esta es una demostración sobre eso. Entonces, no somos iguales. Les voy a dar nada más la introducción, porque Roberto no va a poder decirles todo, porque él está a cargo de la investigación. Y ya habló de lo del debido proceso y de reservas y demás. Pero les voy a plantear que el funcionario que puso el dinero en esta financiera no consultó a nadie. Y un dato que es importante. Se venía haciendo. O sea, en el sexenio pasado ya esa financiera había manejado dinero de Diconsa
igual. Tan es así que esa financiera manejaba dinero de gobiernos estatales que tienen el mismo problema del gobierno de Yucatán, por ejemplo. Entonces, ¿qué se hizo de inmediato? Recuperar el dinero, esta parte del dinero, porque supuestamente ya se hacía y era una financiera seria, responsable, y di instrucción al secretario de Hacienda. Todavía estaba Arturo Herrera, que se hablara no solo con la financiera, sino con los que avalan esos créditos, que son bancos, que tienen una corresponsabilidad. Y se logró que interviniera la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y también otra cuestión, no hay impunidad para nadie, ni para mis hijos, ni para mi familia, para nadie. El que cometa un delito y sobre todo un acto de corrupción tiene que ser castigado, sea quien sea, porque la gente que fue la que nos puso aquí, no los de la cúpula, no los de arriba, ya lo hemos dicho, sino la gente de abajo, también integrantes de clase media, humanistas y inteligentes, informados, porque hay unos que presumen que están muy preparados, muy informados, y los manipulan, pero como quieren, les juegan el dedo en la boca. En cambio hay gente abajo, hasta en las comunidades más apartadas, en la sierra, que están muy informados y muy claros y no se dejan manipular, porque suele pasar que la ignorancia se vincula a los pobres. No, la ignorancia se da en todos lados, en todos los estratos sociales, en todas las clases sociales. Y hay veces que los que tienen más nivel académico y títulos académicos son muy ignorantes. Imagínense este escritor famoso, van a decir que lo tengo ya como cliente, pero es que sí ayuda hablar de estos casos, porque hay sectores de clase media que son lectores de estos escritores, ¿no? Y piensan que con eso ya son gentes informadas, cultas. Imagínense que este señor Moreno, que es de los más leídos, fue el que planteó que había que quemar en leña verde, en el Zócalo, a todos los de Morena. Imagínense eso. Y así otros. Entonces, informarle a la gente es importante para que tengan más elementos. Ahora sí, Roberto. Perdón, antes de que me conteste, agregarle, hay corresponsabilidad, decía usted, presidente, efectivamente, también las empresas que están involucradas en contratos firmados con Segalmex, con Liconza y Liconza, que recibieron los recursos incluso, pero no entregaron los productos comprometidos, también serán denunciadas por la auditoría, por la Secretaría de la Función Pública y específicamente el director de Segalmex. ¿Tiene alguna denuncia ya presentada por ustedes? Muchísimas gracias. Como dice el presidente, no puedo especificar nada porque estaría yo rompiendo el principio de secrecía, pero sí podemos hablar de las cosas generales al respecto. Fundamentalmente, y le contesto primero la segunda pregunta, porque va ligada a lo primero. La Secretaría ha perdido, como usted dice, algunos juicios y lo que hay que tener en cuenta que se procura justicia y se integran los expedientes correctamente, se sustancian en la parte administrativa, se entregan a la Fiscalía para procurar la justicia. Y los impartidores de justicia ven, oyendo a la contraparte, quién tiene la razón. Y muchas veces el impartidor de justicia no se va a la parte del fondo del asunto, sino se va al debido proceso, en donde muchas veces hay algunas consideraciones que se piensan que no se cumplió el debido proceso y no se entra al fondo. Y muchas veces se pierde ahí por no seguir el debido proceso. Por consiguiente, también hay una fuerte presión de la opinión pública, y qué bueno que la hay, para que se haga rápido en las investigaciones. Pero estamos nosotros, la rapidez va en contra de la exhaustividad. Entonces, para ser exhaustivos y ganar entre el impartidor de justicia, requerimos tener todas las evidencias. Y uno de los principios de esto es la objetividad, que significa obtener las evidencias suficientes, competentes, ¿verdad?, y relevantes para poder arguir ante un juez que tenemos toda la razón. Esto es lo que tarda, y por supuesto, todas las investigaciones que tenemos tienen que tener este rigor metodológico. Ahora, en la primera pregunta, yo le diría, todas las investigaciones, ¿verdad?, que estamos haciendo, se están buscando siempre el principio de quién, cómo, cuándo, en qué circunstancia. Y es hasta ahí donde nosotros estamos sustanciando cada uno de los expedientes, y tenemos también el auxilio de la Procuraduría Fiscal y un diálogo permanente con la Fiscalía General de la República. Muy bien, pues vamos a... Perdón, presidente. Sí. También me gustaría preguntarle en otro asunto. Usted hablaba de las minas y los contratos de Comisión Federal de Electricidad. Me gustaría platicar sobre eso. Usted hablaba de que se dieron un boom de concesiones, pero ahora con la nueva estrategia de la Comisión Federal de Electricidad, lo que se ha dado es un boom en la aparición de nuevas minas. Se lo platico porque el año pasado fueron 12 los contratos o 12 minas diferentes, 15 los contratos que se entregaron. En este año son 52 los contratos de minas para explotación de carbón. Eso ha provocado que
por ejemplo, el Pinabete no tenía actividad, se entregó en 2003, pero no tenía actividad. Y se le cambia, se lo había comentado también, el uso de suelo en 2019 y le entra a estos concursos que hace ya la Comisión Federal de Electricidad y provoca, de acuerdo con organizaciones como Familia Pasta de Conchos, que estas minas proliferen sin supervisión de la Secretaría de Trabajo, sin supervisión de la Secretaría de Economía y sin supervisión de la Comisión Federal de Electricidad, que solamente les dan el contrato y les aceptan cualquier papel en el que digan que están trabajando de forma correcta. Pinabete es un ejemplo claro de que no se trabaja así, de que se trabaja en condiciones infrahumanas para los mineros y no hay una revisión, una supervisión y evitarlo. El municipio de Sabinas le cambió el uso de suelo a la mina de Pinabete, lo convirtió de zona de riesgo en industria extractiva, a pesar, como dice usted bien, de estar junto a una mina tan peligrosa como Conchas Norte, inundada y con todos estos riesgos, y metieron a los mineros en tubos, en popotes. Esto no lo revisó nadie, presidente. ¿Qué van a hacer al respecto? Muchísimas gracias. Se está haciendo la investigación, igual la Fiscalía. Se está viendo quién recibe la concesión, primero. Y luego hay una especie de subcontratación. Y en efecto, hay un contrato de la Comisión Federal de Electricidad, porque es una zona que vive de la explotación del carbón. Pero el contrato establece que no se puede subcontratar y además que se deben de cumplir una serie de requisitos, que en este caso no se cumplieron. Entonces, está la investigación abierta. También, con relación a Pasta de Concho, pues es distinto porque tenía mucha influencia el dueño de Pasta de Concho, hablando en plata, en el gobierno. Tanta influencia tenían los mineros. Ya no debería decir esto, pues, porque no va con mi investidura, pero tengo que estar aportando información, porque se calla todo, silencio. Pero en ese tiempo, la Secretaría del Trabajo la manejaban los mineros, no los trabajadores, los dueños de las minas. O sea, la Secretaría del Trabajo estaba al servicio de las empresas. Bueno, así estaba todo el gobierno, tomado, secuestrado. Entonces, por eso se presenta este accidente y paran el rescate. Ya no hay posibilidad de vida, no queda nada. Y no solo fue en el gobierno de Fox, sigue Calderón y sigue Peña Nieto. Y es hasta ahora que estamos desenterrando o buscando desenterrar a los mineros. Que Pasta de Concho, con una inversión de más de 2,000 millones de pesos para cumplir con el compromiso con sus familiares. Además de que les ayudamos también, por lo que tienen todo el derecho, con indemnizaciones y con apoyos. Termino diciendo, no somos iguales. No se van a repetir los hechos y nosotros buscamos que no se repitan, pero es un proceso. Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Es un proceso de transición, pero vamos avanzando mucho, mucho. Tan es así que estos temas los estamos tratando de manera abierta y así lo vamos a seguir haciendo. Y vamos a seguir informando a todo el pueblo y atendiendo a los familiares y comprendemos, y ya dije, sentimos mucho lo que pasa. Y en este caso y en todos, son seres humanos y son sufrimientos, angustias de familias, no son números. Esto no es cuantitativo, esto tiene que ver con lo cualitativo, con los sentimientos. Y por eso vamos a seguir adelante. Y en este caso del rescate de los 10 mineros, hasta lograr el propósito de rescatarlos. Bueno, ya me voy, ahora sí. No. Mañana vamos a llevar a cabo la reunión del Gabinete de Seguridad en Tijuana y la conferencia en Tijuana. La hora va a ser allá la misma, pero acá a las 9 de la mañana. Y vamos a hacer un recorrido por la frontera. Vamos a estar en Tijuana, vamos a estar en Nogales, vamos a visitar Guaymas, vamos a El Rosario, también en Sonora. Hasta el domingo vamos a estar de recorrido, de gira. Pónganse de acuerdo, que la pasen bien.